Después de perder a su familia en un despiadado ataque llevado a cabo por superhumanos, Sun Jun se aisló del mundo, destrozado por el trauma. Sin embargo, todo cambia cuando descubre el poder de controlar avatares utilizando clones extremadamente poderosos. Decidido a buscar venganza, Sun Jun emprende un camino implacable en un mundo de espadas y magia. El temible rey inmortal, conocido como la pesadilla del continente, libró una guerra contra su rival, el Caballero de la Luz. Este último, bendecido con una hoja luminosa y alas, representaba la justicia y el poder de la humanidad. Si le preguntas a nuestro protagonista, esta batalla entre la oscuridad y la luz era demasiado teatral para su gusto. Después de todo, solo estaba sentado en su sofá, envuelto en una manta, con snacks sobre la mesa, viendo el enfrentamiento como si fuera una obra de teatro. ¿Por qué este vago estaba presenciando esta batalla como si fuera un espectador? Porque, en realidad, los que luchaban eran dos de sus propios avatares, enfrentándose entre sí con el destino del mundo en juego. ¿Cómo terminó en esta situación? Vamos a retroceder un poco en el tiempo, al día en que todo cambió. Un investigador del Departamento de Investigaciones Especiales de la Oficina de Gestión de Habilidades llegó a la puerta de Jun para hacerle unas preguntas. Desde el rostro cansado de Jun, estaba claro que no tenía ánimo para hablar con nadie sobre nada. El investigador hizo sus comprobaciones rápidamente y se marchó, recordándole que debía informar a la oficina si alguna vez despertaba alguna habilidad. La mención del despertar dejó un sabor amargo en la boca de Jun. Esa breve conversación fue su primer contacto humano con alguien del exterior en 6 meses, y se alegró de que hubiera terminado. Al menos significaba que no tendría que abrir su puerta durante otros 6 meses, hasta la próxima revisión. Gran parte de sus suministros de comida ya estaban caducados. Llevaba 2 años sin salir de casa, algo que algunos podrían superar fácilmente como récord personal. Algunas personas lo llamarían patético, lo insultarían por ser tan débil de espíritu, pero él solo era otra víctima de un mundo caótico. Caminando de vuelta al sofá, encendió las noticias, donde informaban sobre un incendiario despertado que había estado cometiendo crímenes aleatorios antes de ser transportado a otro mundo. Estos individuos con poderes realmente despertaban emociones intensas en Jun. Un día, la humanidad comenzó a despertar poderes misteriosos que desafiaban las leyes de la naturaleza y la lógica. Sin embargo, las personas que despertaban habilidades eran forzadas a ser transportadas a otro mundo en un plazo de 24 horas. Solo una pequeña fracción lograba cumplir ciertas condiciones y regresar a la Tierra. La mayoría no sobrevivía. Debido a este destino inminente, algunos individuos inestables y con superpoderes comenzaban a cometer crímenes inhumanos antes de ser transportados. Hace 2 años, Sun Jun fue víctima de uno de estos actos aleatorios de locura. Perdió las piernas y a su familia en un incendio provocado por un despiadado despertado. Quizás también perdió el valor para seguir adelante. Intentó rehabilitarse y recuperar el uso de sus piernas, esforzándose al máximo, pero no logró resultados. Día tras día, repetía esta rutina con la esperanza de recuperar algo de lo que había perdido, pero todo parecía un intento patético de aferrarse al pasado. Ese incidente lo cambió profundamente. Ahora, el simple pensamiento de salir de casa lo llenaba de terror. A menudo se preguntaba si algo habría cambiado si hubiera sido más valiente. Deseaba desesperadamente escapar de la prisión que era su propio hogar, ir a cualquier parte, pero su ansiedad lo paralizaba. Sin embargo, sus pensamientos autodestructivos fueron interrumpidos cuando sintió la presencia de un punto de inflexión dimensional, conectándolo al sistema AASA. De manera inesperada, despertó una habilidad única llamada Avatar. Jamás habría imaginado que algo así pudiera sucederle. Con el despertar de su habilidad, comenzó una cuenta regresiva de 24 horas para su traslado obligatorio a otro mundo. Sun Jun no estaba preparado para esto en absoluto. Como si el destino estuviera jugando con él, el sistema aceleró el tiempo, anunciando que si no ingresaba a la zona de transferencia en los próximos minutos, sería escoltado a la fuerza. En pánico, Sun Jun comenzó a arrastrarse por el suelo. Sun Jun buscó lo más rápido que pudo en su armario cualquier cosa que pudiera ser útil. Se decía que después de ser transferido a otra dimensión, tomaría al menos 1 año regresar a la Tierra. Para empeorar las cosas, el tiempo avanzaba 10 veces más lento en otras dimensiones, lo que significaba que tendría que sobrevivir 10 años completos para poder regresar. Con sus piernas temblorosas, ¿podría siquiera sobrevivir? Frente a la zona de transferencia asignada en su sala, solo quedaban 3 minutos para prepararse. Con temor, Sun Jun empacó todo el equipo para exteriores que encontró mientras miraba fijamente la cuenta regresiva. Trató de dar un paso hacia la luz, pero simplemente no pudo hacerlo. Apenas podía salir de su casa antes de derrumbarse, y ahora este sistema lo estaba obligando a entrar a un mundo diferente sin poderes ni habilidades. Olvídate de durar 10 años, tal vez no sobreviviría ni un solo día. Entonces recordó la otra notificación que había recibido, se le había otorgado una habilidad llamada Avatar. Desesperado, gritó la activación con todas sus fuerzas, esperando que algo lo salvara de esta absurda situación.
Cuando abrió los ojos, se encontró con una copia perfecta de su cuerpo original. Desde la apariencia hasta la ropa, e incluso las muletas, eran imágenes reflejadas la una de la otra. De repente, Sang-Jun sintió un dolor punzante en su cerebro. Comenzó a ver dos caras al mismo tiempo, lo que claramente desestabilizó su mente. Aún confundido, giró para mirar en otra dirección y se dio cuenta de que compartía su visión con los ojos del avatar. Intentó mover al avatar, pero controlar un cuerpo separado resultó ser mucho más nauseabundo de lo que esperaba. Mover ambos cuerpos al mismo tiempo era prácticamente imposible. Lamentablemente, no había tiempo suficiente para experimentar más, ya que la cuenta regresiva llegó al último minuto. Ahora tenía una habilidad, pero tener un clon perfecto de su débil cuerpo parecía inútil. Entre todas las habilidades posibles, le tocó una que solo resaltaba cuán incapaz era. Se preguntó si algún héroe podría salvar el día y tomar su lugar en este mundo alternativo. Antes de que terminara de pensarlo, se le ocurrió que tal vez tenía el sistema perfecto para hacer justamente eso. Así que ordenó a su avatar que caminara hacia la zona de transferencia. La luz azul se intensificó y el proceso se activó. Sang-Jun concentró toda su atención en controlar al clon mientras la zona de transferencia reconocía al avatar como si fuera él. El avatar fue transportado con éxito a la dimensión de Altera. De la nada, su cuerpo mal equipado apareció torpemente en medio de un bosque. Miró su cuerpo y el entorno con curiosidad. Aunque había enviado al avatar a la dimensión, su conciencia parecía haberlo acompañado. Afortunadamente, el sistema le informó que siempre podría regresar a la Tierra utilizando la opción de retorno en la tienda de karma. Hablando de karma, este era el recurso principal del sistema, que podía recolectar y acumular durante sus aventuras. Sin embargo, en ese momento tenía cero karma, era un completo don nadie otra vez. El dolor punzante volvió a su mente, y su percepción estaba dividida entre el bosque y la sala de su casa. Su conciencia no se había transferido al otro mundo, simplemente compartía su visión con el avatar. Ver dos mundos a la vez podía destrozar la mente de cualquiera. Para detener el dolor de cabeza, canceló la invocación. De repente, el clon desapareció y su percepción volvió a la normalidad. Cayó de espaldas al suelo dentro de su casa, sintiéndose mareado. Sorprendentemente, logró correr al baño antes de vomitar. Después de experimentar un viaje multidimensional, al menos podía ver el lado positivo, había esquivado la crisis urgente de transferencia. Al recuperarse, volvió a invocar a su avatar y se preguntó qué demonios podía hacer con una habilidad tan inútil. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje de felicitación del sistema por lograr una gran hazaña, había regresado a la Tierra por su cuenta sin utilizar la tienda de karma. Como recompensa especial, obtuvo acceso a una puerta de transferencia dimensional que podía usar una vez al día para viajar a un lugar visitado previamente. Además, su karma aumentó significativamente. Así, Sang-Jun se convirtió en el despierto que regresó a la Tierra en el menor tiempo posible, básicamente logrando un speedrun de su historia y se cae al descubrir accidentalmente un error del sistema. Pasó de tener cero karma a encontrar un camino inesperado hacia la grandeza. El sistema le recompensó con unos impresionantes 1.9 millones de karmas. Acababa de obtener una enorme cantidad de puntos simplemente por desinvocar su avatar, sin haber hecho nada más. Esto equivalía a aproximadamente 10 años de karma acumulado de una sola vez. Según sabía el prota, el karma se acumulaba con base en el impacto que uno tuviera en otros mundos, podía ganarse mediante actos buenos o malos, matando personas, trabajando duro, prácticamente cualquier cosa. El karma era la principal forma de fortalecer habilidades y, eventualmente, regresar a la Tierra. Con este repentino golpe de suerte, le preocupaba que el sistema hubiera cometido un error y le pidiera devolver los puntos. Bueno, no había hecho trampa ni cometido algún fallo a propósito, así que no debería ser responsable, ¿verdad? Ahora podía regresar fácilmente a la Tierra, así que el objeto de retorno a casa, valorado en 1 millón de karmas, le resultaba inútil. Sin embargo, la opción de mejora de estado le llamó mucho la atención. Bajo la categoría de resistencia, encontró una opción de mejora de recuperación por 10.000 karmas. Dado que ahora estaba rico con estos puntos imaginarios, la tentación de la palabra recuperación era prácticamente irresistible. Seleccionó la opción y una misteriosa energía comenzó a fluir directamente hacia sus piernas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vida en sus dedos de los pies. La lesión que llevaba años tratando de sanar comenzó a curarse a un ritmo visible. Para él, esta herida no era solo una molestia, sino una marca que simbolizaba la pérdida de su familia. Las cicatrices servían como cadenas que lo mantenían confinado a esa habitación solitaria durante tanto tiempo. Ahora que su poder de recuperación había superado el nivel humano estándar, podía ponerse de pie sin ayuda de muletas. Así, obtuvo una habilidad de super recuperación. Para la noche, ya se había acostumbrado a usar sus piernas nuevamente, e incluso eran absurdamente fuertes, más que antes del incidente. Además, todavía le quedaba mucho karma en el banco y varias cosas en las que podía gastarlo.
Por 300.000 karmas, tenía la posibilidad de mejorar su habilidad original, lo que significaba actualizar su avatar. Sin dudarlo, compró la mejora y se preguntó qué sería capaz de hacer con las nuevas capacidades del avatar. Para probar las mejoras, invocó al avatar y admiró lo imponente que se veía. Sorprendentemente, el clon le devolvió el cumplido. Con la habilidad mejorada, ahora podía dividir su conciencia en dos, lo que le permitía moverse libremente sin problemas. También obtuvo una nueva habilidad llamada Minhut. Esta habilidad filtraba estímulos y emociones, aceptando solo la información y las sensaciones que él deseaba recibir. No solo estaría libre del mal dimensional, sino que su cuerpo principal también podía bloquear el dolor si su avatar resultaba herido. Para probar esta función, golpeó al clon, y cuando el avatar quedó noqueado en el suelo, Sunun celebró el hecho de que podría continuar explorando otros mundos desde la comodidad de su habitación. Podía controlar su avatar como si estuviera jugando un videojuego extremadamente realista. Además, ahora podía invocar un avatar adicional, llevando su límite a 2. Sunun se preguntó si sería posible aumentar progresivamente el número de clones a medida que creciera. Para facilitar las cosas, decidió que estos avatares necesitaban nombres. Aunque no tenía el mejor sentido para nombrar, observó el desorden sobre su mesa, un vaso vacío de café y un sobre de ketchup. Inspirado, decidió llamarlos Hans, por el café Hans Coffee Shop, y Ines, por la marca de ketchup. Hans, el primer avatar, tenía alta afinidad con el maná, mientras que Ines, el segundo, poseía una buena durabilidad. Aunque estas características no estaban mal, Sunun las veía como mediocres. Con los nombres resueltos, decidió que era hora de emprender la tan esperada misión principal. Envió a Hans al portal de transferencia dimensional, mientras que Ines recibió la tarea de simplemente descansar y verse bien en el sofá. Mientras tanto, An Sun-jun tenía una misión igualmente importante, limpiar su casa. Sacó un año completo de basura acumulada. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que intentó y fracasó, pero ahora, con sus nuevas habilidades, finalmente podría salir al exterior. Después de años de aislamiento, sintió nuevamente el sol sobre su piel. Esta vez, no experimentó ansiedad al salir, en parte gracias a la habilidad Minhut. Mientras Ansun disfrutaba de su momento en el mundo exterior, Hans ya debía haber llegado al otro mundo a través del portal dimensional. Ya es de noche en el bosque. Mientras rezaba por un pasaje seguro y esperaba que nada lo sorprendiera en la oscuridad, un brillo depredador apareció cerca. Una enorme y voraz pantera negra salió de entre el follaje, con la mirada fija en Hans como si lo viera como un apetitoso plato de cena. La bestia se lanzó hacia adelante, y Hans reaccionó rápidamente desenfundando la espada que había preparado de antemano. Usó la vaina de la espada para detener el ataque de la pantera, dejando que el animal mordiera el acero. La baba de la pantera cubrió la vaina, dándole un aspecto repugnante. Como era de esperarse de Mind-Hub, Hans no sintió el más mínimo miedo ni dolor en esta intensa situación. Era tal como lo había imaginado, como jugar un videojuego extremadamente realista. Cuando la pantera retrocedió, Hans avanzó con la hoja de su espada imbuida en maná. Con una sola estocada, la sangre de la pantera se derramó en el suelo cubierto de hierba del tranquilo bosque. No habría podido lograrlo si no hubiera mantenido la compostura. Este encuentro le recordó cuán débil seguía siendo. A este ritmo, permanecer en el bosque y encontrarse con otro monstruo sería demasiado problemático. Afortunadamente, divisó un pequeño pueblo cercano siguiendo el sendero. Este se encontraba entre el bosque y un terreno rocoso. El lugar parecía lo suficientemente pacífico. Al cruzar las puertas del pueblo, Hans fue cálidamente recibido por un anciano calvo y amable que se presentó como Malcolm, el jefe del pueblo. Malcolm elogió al joven por haber atravesado el camino del bosque infestado de monstruos a altas horas de la noche. Hans actuó con modestia y siguió el juego, pidiendo permiso para quedarse en el pueblo aunque fuera solo por una noche. El amable jefe lo recibió con los brazos abiertos, comentando que deberían ayudarse mutuamente. Para Malcolm, el atuendo y el equipo de Hans parecían extranjeros. Sin embargo, Hans minimizó el asunto. El jefe mencionó que era raro encontrarse con forasteros en esas tierras y que hacía mucho tiempo desde la última vez que llegó uno. Para celebrarlo, propuso ir a tomar algo en la taberna del pueblo. Gracias al generoso jefe, Hans recibió una habitación vacía para descansar. Se sintió completamente bienvenido en el cálido y hospitalario pueblo. Hacía tiempo que no disfrutaba estar entre otras personas. Incluso bebió un poco. Hoy había sido un día divertido, pero era momento de dormir y descansar los ojos. Mientras dormía profundamente, un extraño entró sigilosamente en su habitación. Mientras tanto, en la tierra, An Sun-jun, el cuerpo principal, también estaba celebrando. Una cerveza fría era justo lo que necesitaba. Se había duchado, pidió pollo frito y cerveza, y veía cómo su avatar exploraba el otro mundo. Era el escenario perfecto. Sin embargo, Sang-jun sintió un poco de lástima por Hans, ya que mientras él se relajaba,
el segundo avatar tenía que entrenar duramente su resistencia para maximizar su rasgo de durabilidad. Aún no tenía planes de enviarlo a una misión, pero era mejor estar preparado de antemano. Con sus clones trabajando tan duro, le correspondía a Sang-Jun recopilar más información sobre el otro mundo desde la comodidad de su sala. Él desempeñaría el papel del perfecto comandante en jefe. Estaba de excelente humor hasta que sintió que algo andaba mal con Hans. Una sensación ominosa lo inquietó, como si algo terrible acabara de suceder. De repente, el sistema le informó que su avatar, Hans, había muerto. Todos los rasgos y datos serían reiniciados. Hace solo unos minutos, Hans estaba celebrando y bebiendo con los aldeanos, y ahora había desaparecido. Mientras Sang-Jun intentaba averiguar qué había pasado en el otro mundo, Hansun estaba ocupado comiendo pollo. La lógica dictaba que el culpable debía ser el anciano, el jefe del pueblo, Malcolm. Probablemente había drogado las bebidas. Sang-Jun solo podía culparse a sí mismo por ser demasiado complaciente en un lugar desconocido. Sorprendentemente, el sistema comenzó a restablecer la conexión con su avatar supuestamente muerto. De vuelta en el pueblo, el jefe Malcolm expresó su decepción hacia el recién llegado, a quien había considerado útil. Hans había atravesado el bosque solo en la oscuridad, por lo que este calvo asumió que era talentoso. Sin embargo, allí estaba, despojado de su carne, sangre y órganos, convertido en un muerto viviente en la forma de un esqueleto de élite en el mejor de los casos. En ese momento, la conexión restablecida permitió a Sang-Jun sentir la extraña sensación de ser solo huesos. La raza de Hans había cambiado a no muerto y adquirió una habilidad especial llamada corazón descompuesto. Sin embargo, mantuvo sus rasgos comunes e individuales. Hans ya no era humano. Convertirse en un no muerto fue un impacto que no esperaba en absoluto. Sin embargo, gracias a los efectos purificadores de su habilidad Mind Hub, su mente no había sido corrompida. Miró a su alrededor buscando pistas sobre dónde estaba, giró la cabeza hacia un lado y vio un pequeño batallón de personas con carne podrida, y algunos sin carne en absoluto, alineados de forma ordenada. Basado en esta extraña escena, parecía posible que algún demente estuviera convirtiendo a todo el pueblo en seres no muertos. Fue entonces cuando un hombre entró en la habitación con evidente enfado. Hans no se atrevió a moverse, bueno, no tenía músculos para hacerlo, pero intentó mantener sus huesos lo más inmóviles posible. Reconoció al hombre de la taberna del día anterior. Aquel tipo parecía aburrido de estar confinado en esta remota área montañosa realizando actividades claramente turbias durante tanto tiempo. Tal vez los aldeanos con los que Hans había bebido y celebrado eran en realidad magos oscuros. Finalmente, el hombre notó al esqueleto que estaba sentado en un rincón de la habitación, apartado del resto de los no muertos. Hans se tensó bajo la mirada del hombre, temeroso de que descubriera que podía moverse. Por suerte, el hombre no era tan perspicaz, estaba simplemente molesto por tener que hacer trabajo extra. Con una voz ominosa, le ordenó a Hans que se uniera al resto de los esqueletos. Aunque su corazón ya no existía, Hans sintió que casi tenía un ataque al escuchar aquella voz, que extrañamente lo llenó de un poder que lo empujaba a obedecer. La orden era lo suficientemente débil como para ignorarla si lo intentaba, pero fingir estar bajo control parecía ser la opción más segura. El hombre, quejándose de lo fastidioso de su trabajo y de lo meticuloso que era el anciano jefe, finalmente salió y cerró la puerta de un portazo. Dentro de Hans había una energía familiar, algo que le permitía mover un cuerpo hecho solo de huesos. Quizás era gracias a su afinidad con el maná, lo que le daba una conexión más profunda con la magia. Rápidamente, entendió los principios básicos del maná. Con algo de práctica, tal vez podría controlar a los otros no muertos en la habitación. Pasó una semana desde que Hans murió y se convirtió en un esqueleto de élite en aquel extraño pueblo. Había estado practicando a escondidas, trabajando según los horarios de los guardias para no ser descubierto. Hoy logró un avance significativo, consiguió que otro esqueleto se levantara y moviera su cuerpo sin vida de manera torpe. Aunque requería toda su concentración y el control era aún demasiado básico, estaba progresando. Sin embargo, solo podía controlar a un no muerto a la vez, lo que probablemente era el límite de un simple esqueleto de élite. En ese momento, Hans escuchó un chirrido que había estado oyendo durante toda la semana. Una rata se había colado en la habitación cerrada y, valientemente, correteaba cerca de él. Finalmente, logró atraparla mientras el pequeño roedor chillaba. Aquella criatura había estado rascando su talón durante días y ahora tenía la oportunidad de vengarse. Mientras sujetaba al animal, se le ocurrió una idea, usar la rata como sujeto de prueba en lugar de experimentar con sus compañeros no muertos. Sin nada mejor que hacer, decidió intentarlo. Infundiendo su dedo óseo con maná, apuñaló al roedor, matándolo al instante. La sangre del pequeño cuerpo se esparció por el suelo. Con el cadáver ahora bajo su control, aplicó los mismos principios que había estado practicando. De repente, la rata se levantó con una vitalidad renovada, como si no hubiera sido apuñalada momentos antes.
Hans celebró en silencio su experimento exitoso. Nombró al roedor no muerto como Alfred y lo dejó libre. Así comenzó la operación Vigilancia Nocturna. Gracias al pequeño e inconspicuo animal, podía recopilar información escuchando conversaciones. Alfred resultó ser un activo valioso y efectivo para el espionaje. El gruñón guardia volvió a la habitación, aún insatisfecho con sus condiciones de trabajo bajo las órdenes del anciano jefe. Hans lo observó mientras manipulaba otra puerta cerrada, probablemente un almacén. Curioso, Hans se planteó si debía enviar a Alfred a investigar. Deseaba más información, pero una energía oscura y espesa impedía que siquiera se acercara a la entrada, incluso con Mind Hub neutralizando sus emociones. Hans podía sentir instintivamente el terror dentro de ese lugar misterioso. Cada uno de sus sentidos le advertía que sería demasiado peligroso acercarse más, así que decidió quedarse quieto y escuchar. Desde su escondite, captó una conversación entre los guardias que hablaban sobre un proceso de maduración relacionado con un objeto ominoso en el interior de la habitación misteriosa. Lo llamaban el fragmento del rey inmortal. Aunque el pueblo parecía normal a simple vista, estaba plagado de guardias vigilando cada rincón y trampas instaladas en todos los edificios. Solo un necio se atrevería a colarse en ese lugar maldito. Alfred, el ratón no muerto que acompañaba a Hans, se escabulló tras obtener información valiosa solo con espiar. Ahora sabía sobre la existencia del fragmento del rey inmortal. Confiado en que podía moverse libremente por el pueblo para obtener más información, se preguntaba dónde encontrar al responsable de todo este caos, el maldito jefe del pueblo, un hombre calvo. Por desgracia para Hans, la segunda vida de Alfred fue breve. Fue descubierto y eliminado por alguien al exterior. No había retorno esta vez, el culpable utilizó una hoja mágica de oscuridad que surgió directamente del suelo para acabar con el ratón. Por supuesto, fue el mismo jefe del pueblo. Este hombre vigilante, hijo de mala madre, no dejó escapar ni siquiera a un ratón. Hans temió que este desliz pudiera delatarlo, pero el jefe simplemente encontró extraño que un ratón no muerto no irradiara energía de magia negra, sino que su cuerpo estuviera lleno de mana oscuro. Al final, el jefe lo atribuyó a que el ratón había muerto por causas naturales y se había transformado en no muerto debido a la exposición al mana oscuro. Si ese era el caso, la investigación sería sencilla, solo había un lugar en el pueblo que desbordaba mana oscuro. Cuando el siniestro anciano se acercó a sus guardias, estos se tensaron visiblemente. Al preguntarle si Jeffy estaba a cargo del almacén de no muertos, se pusieron aún más nerviosos. Mientras tanto, Hans lamentaba la pérdida de Alfred. Aunque su tiempo juntos fue breve, realmente le había tomado cariño al ratón y prometió vengarlo. Dondequiera que estuviera el espíritu de Alfred, Hans se aseguraría de que viera lo que tenía preparado para los desgraciados que lo pusieron en esa situación. Al amanecer, Jeffy, uno de los guardias, pateó la puerta del almacén de no muertos, claramente molesto porque su jefe lo había reprendido por permitir que un ratón entrara y escapara con información. Jeffy quería desquitarse con los no muertos que obedecían sus órdenes. Para él, eran seres inútiles e incapaces de pensar o moverse por voluntad propia. Tan irritado estaba que golpeó a uno de los zombies directamente en la mandíbula por ser demasiado lento. Ese acto le hizo sentirse como un gran hombre. Levantó al zombi por el cabello para examinar su rostro. Jeffy reconoció a este zombi, en vida, había sido un hombre de familia que se atrevió a rebelarse contra los magos oscuros para proteger a su familia, pero fracasó. Jeffy se burló del zombi, desafiándolo a hablar. Por supuesto, incluso si no hubiese sido convertido en un zombi sin mente, no habría podido responder, ya que Jeffy le había arrancado la lengua antes de matarlo. Finalmente, Jeffy perdió interés en el pobre no muerto después de descargar su ira. Recordó con nostalgia los días en que se divertía cazando a cada habitante del pueblo para cumplir con la misión. Pensó que poner a la esposa del rebelde, también convertida en no muerta, en la misma habitación cerrada con él era casi un favor. Los magos oscuros no habían perdonado a nadie, ni siquiera a los niños. En ese momento, el zombi se levantó del suelo y se abalanzó sobre el hombro de Jeffy, clavando sus dientes con fuerza y desgarrando su carne, haciendo que sangrara, entrara en pánico y tropezara. Jeffy intentó recuperar el control utilizando su voz para ordenar al zombi, pero no funcionó. El zombi ya no respondía. Desesperado, Jeffy comenzó a conjurar un hechizo ofensivo, pero antes de que pudiera completarlo, la esposa zombi del hombre lo sujetó, cerrándole la boca y cancelando el conjuro. Entonces, Jeffy miró a los demás no muertos que supervisaba, quienes ahora corrían hacia el con sed de venganza. El bastardo sufrió una serie de ataques brutales a manos de las mismas personas a las que había asesinado y esclavizado. Por supuesto, el culpable era el esqueleto elite situado al fondo de la sala. Esto era solo el comienzo de la venganza de Hans. En la entrada de la aldea, un joven discutía con los guardias para que lo dejaran entrar, alegando que buscaba a su hermano en el interior. A pesar de la insistencia del joven, los guardias se negaban a dejar pasar a un extraño tan despreocupadamente.
Sin embargo, el muchacho seguía insistiendo en que al menos lo dejaran hablar con el jefe de la aldea. Finalmente, el jefe Malcolm llegó a la puerta para averiguar de qué se trataba todo el alboroto. Se presentó ante el joven, y los guardias, temerosos, le cedieron el paso. El viejo calvo y malicioso quedó impactado al ver el rostro del muchacho, era idéntico al de Hans. Era Ines, haciéndose pasar por el hermano gemelo de Hans. Tener dos cuerpos para ejecutar planes como este resultaba extremadamente útil. Gracias a Ines, que distraía al viejo con sus artimañas lejos del almacén misterioso, Hans logró colarse en el lugar donde se encontraba el fragmento del rey inmortal. Este pequeño fragmento oscuro, de color púrpura, no era ninguna broma, el poder abrumador que emanaba era palpable. Absorbía la energía oscura del batallón de no muertos que lo acompañaban, aunque en realidad se sentía más como una resonancia mutua que como una absorción. Sin embargo, los no muertos estacionados en esta sala parecían increíblemente fuertes, mucho más que los de la sala en la que Hans había estado atrapado. Aquellos debían ser los descartados, lo cual irritó profundamente a Hans, el hecho de que ni siquiera calificara para estar atrapado en esta sala más importante hería su orgullo. Actuando por ese orgullo herido, Hans tomó el fragmento y lo introdujo directamente en su pecho vacío. El poder abrumador de la oscuridad explotó dentro de su caja torácica. Mientras esto sucedía, Ines hacía lo posible para ganar tiempo, manteniendo ocupado al jefe Malcolm con su actitud jovial. Insistía en que los gemelos tenían una conexión secreta que les permitía localizarse el uno al otro. Malcolm, mientras tanto, fingía seguir el juego, actuando como un líder benevolente, hasta que sintió una perturbación energética proveniente de la sala más importante de toda la aldea. Ines y los guardias notaron la misma anomalía, algo estaba ocurriendo con el fragmento. Malcolm dejó caer todas las pretensiones y corrió hacia el almacén, transformándose en su monstruosa forma, mientras ordenaba a los guardias que mataran a Ines inmediatamente. Los dos guardias voltearon sus lanzas hacia el joven, pero ni siquiera tuvieron la oportunidad de atacar, Ines ya había desaparecido en el aire. En el almacén, la mente de Hans estaba invadida por pensamientos inmutables de desesperación, angustia y todas las emociones humanas negativas posibles al mismo tiempo. A pesar de los esfuerzos del hub mental por ayudarlo a soportar la intensidad del fragmento, el dolor era insoportable. Ahora sometido a la tortura mental del fragmento, Hans llegó a la conclusión de que nadie podría superar esta experiencia con su cordura intacta. Con una explosión final de energía oscura, toda la sala casi colapsó. El sistema le notificó que había cumplido las condiciones para evolucionar. Hans emergió de esa tribulación como un mago inmortal, un Demilich, tras absorber uno de los 3 fragmentos existentes del rey inmortal. La magia oscura latente se había asimilado en su cuerpo, y con esta evolución obtuvo la habilidad especial llamada sabiduría maligna, que le otorgaba un entendimiento absoluto y un talento inigualable en la magia oscura. Sin saber qué ocurría, otro soldado de bajo rango maldecía a Jeffy por haberle asignado más trabajo debido a un ratón suelto. Su aburrimiento se interrumpió al recibir un mensaje mental fuerte y enojado, informándole que no había nada fuera de lo común en su puesto. Sin embargo, ya se estaba gestando un desastre con el fragmento en el centro de todo. El soldado intentó llamar a Jeffy para que juntos investigaran la conmoción, pero no obtuvo respuesta. Cuando se acercó a la puerta para echar un vistazo a lo que había pasado con su compañero, fue emboscado por los no muertos en el interior. Detrás de ellos estaba Hans, ahora un Demilich con la capacidad de hablar la lengua humana y con libre albedrío. Miró al soldado de manera amenazante, era hora de salir de allí. El pobre hombre usó su magia para intentar alejar a los ansiosos zombies, pero la puerta finalmente cedió, liberando una cascada de monstruos no muertos que se movían según la voluntad de Hans. Mientras hablaba, Hans aterrorizaba al soldado, que apenas podía contener el pánico. Hans podía sentir la diferencia en su nivel de poder tras la evolución, y gran parte de esa mejora se debía a la sabiduría maligna que había obtenido. Con solo observar y sentir cualquier cosa relacionada con la magia oscura, podía emular y dominar hechizos al instante. En otras palabras, era un código de trampa absoluto. El ya caótico pueblo se sumió aún más en el caos cuando todo el almacén explotó en una explosión de fuego. Hans salió de allí con calma y, bajo su mando, hizo que su ejército de no muertos avanzara. Les ordenó vengarse y no dejar escapar a un solo mago oscuro, debían matar a cada horrible humano en ese pueblo, y así comenzó la rebelión de los no muertos con Hans como el catalizador. Él esperaba una limpieza fácil del pueblo, pero algunos de los esqueletos soldados de élite comenzaron a morir poco a poco. Esto ocurrió porque el jefe Malcolm se unió a la pelea, y estaba furioso, manejando la magia oscura de manera amenazante. El viejo y amable acto de hombre ya había desaparecido por completo, ahora quería saber qué demonios había hecho este simple esqueleto con el fragmento del rey inmortal. Su verdadero nombre era Marcos Giali, un anciano del juramento de la desafianza. Hans, con una sonrisa burlona, le preguntó al anciano si todavía lo recordaba de unos días atrás. Gracias a este demonio calvo, literalmente perdió su corazón, pero se tomó la libertad de conseguir uno nuevo del almacén.
El fragmento ahora estaba profundamente incrustado y asimilado en su cuerpo no muerto. El anciano apretó los dientes de rabia al pensar que un bajo esqueleto no muerto se fusionara con el fragmento del rey inmortal, algo que consideraba una locura. En su furia, el viejo lanzó un hechizo terrible, el dedo de la muerte. ¿Por qué demonios lanzar un dedo a un esqueleto? El hechizo, compuesto de pura magia oscura, se dirigió hacia Hans. Se movió demasiado rápido y él no tuvo tiempo de esquivarlo, pero afortunadamente solo le cortó uno de los brazos. No le dolió, solo le molestó que el viejo fuera tan maleducado como para atacar mientras aún estaba hablando. El anciano había vertido todos sus recursos y su mano de obra durante un año entero para acelerar el proceso de maduración del fragmento, así que estaba justamente furioso. Estaba tan cerca de obtener un poder más grande que cualquier cosa imaginable, solo para que se lo arrebataran un esqueleto de lengua afilada. El fragmento se desperdició transformando a un esqueleto élite en un ser destructivo. En su furia, construyó una malévola espina de oscuridad hecha puramente de magia oscura. Hans se dio cuenta de que poner el fragmento en su cuerpo debió haber sido como poner un encantamiento de alto nivel en un arma de principiante, pero no le importaba. En este mundo, probablemente él fuera el único capaz de hacer que la asimilación funcionara. Estaba convencido de que el viejo no podría soportar la tortura mental. El anciano parecía fascinado por la resistencia anormal de Hans a la corrosión y quería estudiar su cuerpo como sujeto de prueba. Después de todo, Marcos Giali lanzó un ectoplasma roto. Hans criticó en su mente al viejo por ser tan cursi al anunciar los nombres de sus hechizos mientras los lanzaba. Mientras tanto, Hans luchaba en esta pelea por la venganza de Alfred, sin saber quién era Alfred. El anciano Marcos preguntó si Alfred era uno de los aldeanos, sospechando que Hans podría haberse infiltrado en el pueblo. Sin embargo, lo que Hans no había anticipado fue que de repente apareció una masa potente de magia oscura en el flanco del viejo. Él logró levantar una barrera a tiempo, defendiendo contra el llanto de la energía oscura. El anciano Marcos estaba en apuros, y lo sabía. Hans se estaba acostumbrando rápidamente a la magia oscura gracias al poder del fragmento, y creyó que no podía permitirse perder más tiempo mientras el esqueleto se hacía más fuerte. Así que activó el pacto de destrucción. Los hombres del anciano Marcos, que intentaban resistir la ofensiva de los no muertos, comenzaron a comportarse de manera extraña en medio de sus respectivas batallas. Todo comenzó con una sensación casi de vómito, seguida de cómo sus almas y magia dejaban sus cuerpos uno a uno. Los magos oscuros que habían servido al viejo con lealtad durante años cayeron, ya que sus almas y magia fueron absorbidas. Marcos Giali acumuló las almas y las transformó en la corona rota. Cuando la descansó sobre su calva cabeza, obtuvo acceso al lugar de descanso de los muertos. Este horrible jefe acababa de usar las almas de sus subordinados para amplificar su propio poder. Hans podría haber soportado el poder corruptor del fragmento, pero el próximo ataque del viejo podría ser otra historia. Gritó el largo nombre de la técnica, pero fue interrumpido cuando estaba a medio camino de su enunciado. Toda la fanfarronería y el parloteo del viejo fueron detenidos por un solo disparo de energía oscura que se movió rápidamente y le atravesó la garganta. Solo pudo culparse a sí mismo por tener hechizos tan elaborados. Hans casi se queda dormido esperando que se dijera todo el título del hechizo, así que terminó la pelea con un solo ataque de todos modos. Gracias a la demostración de habilidades de Elder Marcos, Hans aprendió rápidamente mucho sobre la magia oscura. Morir de una manera tan estúpida fue el castigo final de Elder, el trabajo de toda su vida, todo lo que soñó, todo se volvió inútil en manos de un extraño esqueleto. Mientras el viejo soltaba su último aliento, Hans miró al cielo, creyendo que Alfred, la rata, los observaba desde arriba. Probablemente estaría en paz ahora que la justicia había sido servida. Descansa en paz, le dice, cosa que es irónica si tenemos en cuenta que él fue quien lo mató en primer lugar. Mientras la guerra en el pueblo remoto llegaba a su fin, se desató una conmoción en un lejano reino. Dentro de una iglesia extensa, una mujer de la iglesia rezaba a su Dios, como si fuera una revelación divina. Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en ese lejano pueblo y de inmediato buscó al obispo Martín para obtener orientación. Esta joven mujer era conocida en todo el reino como Santarir y necesitaba dirigirse a toda la congregación lo antes posible. Había detectado una señal de la resurrección del rey inmortal desde el oeste del reino. Sabiendo la gravedad del asunto, el obispo Martín se apresuró a convocar a todos los miembros relevantes de la iglesia para una reunión urgente. La resurrección de la criatura que había sumido al continente en el miedo cientos de años atrás sería una catástrofe de proporciones inimaginables. Santarir se negó a permitir que algo así sucediera bajo su vigilancia. Mientras tanto, Hans caminaba por los restos de la batalla y evaluaba los daños a sus fuerzas no muertas. Tenía unos pocos cientos bajo su control, pero casi todos habían sido aniquilados. Sin embargo, lo bueno de las tropas no muertas es que siempre puedes crear nuevas y reponer tus pérdidas. Es parte de la diversión de ser un nigromante. Por ahora, lo que realmente necesitaba era ocuparse de su brazo perdido. Así que caminó por el campo de batalla en busca de una solución adecuada.
No tuvo que ir muy lejos hasta que encontró un buen ajuste de un esqueleto caído. Activó la recuperación superpotenciada, potenciada por su mayor comprensión de la magia oscura, y en solo 2 segundos recuperó su extremidad perdida. Ahora era hora de levantar un nuevo ejército. Apuntó a los cadáveres sin alma de los magos oscuros esparcidos por las calles para que fueran sus nuevos subordinados. La sabiduría maligna también vino con los susurros guiadores del abismo. El fragmento del rey inmortal básicamente le prestaba el conocimiento y poder que necesitaba para crear un soldado no muerto eficaz. Para ello, debía contaminar el poder mágico restante en el cuerpo y raspar los fragmentos de conciencia. Al principio, todo iba bien, pero perdió la concentración en la parte final, lo que resultó en la destrucción del soldado no muerto. Hans pensó que lo había hecho todo bien, pero este proceso podría ser más difícil de lo que pensaba. A pesar de ello, logró levantar un nuevo ejército después de unas horas, tras varios intentos de prueba y error. Empezó a agarrarle el truco y aumentó su tasa de éxito drásticamente. Ahora necesitaba averiguar qué hacer con el cadáver de Elder Marcos. Tal vez podría convertir al viejo pedazo de carne en un no muerto con un alma intacta para extraer algo de información. Eso habría sido lo mejor, pero tal vez no fuera posible. Al inspeccionarlo más de cerca, se dio cuenta de que el Elder de la voz de la desobediencia no tenía alma. Su alma debía haber sido extraída artificialmente a través del círculo mágico colocado sobre su corazón. Es muy probable que se haya hecho como una medida de seguridad por parte de su organización, ya que si llevaban a cabo una operación tan grande, era natural que tuvieran alguna clase de seguro. Aún así, podía convertir el cadáver en otro no muerto sin alma, de esta forma obtendría un no muerto de alto nivel con autoconciencia y buenas habilidades de combate, igual que lo hizo con decenas y decenas de tropas. Contaminó el poder mágico restante en el cuerpo del viejo, recogió los pensamientos del maldito y plantó un nuevo ego. El resultado fue un no muerto con el título de Mago de la Muerte. La energía que giraba a su alrededor era mucho más densa que la de los magos oscuros normales. Lo más impresionante es que había conservado su barba blanca. Hans no esperaba que el Mago de la Muerte fuera capaz de hablar, por lo que fue una grata sorpresa. Hans decidió mantener el falso nombre de Malcolm para poder seguir abusando de ese horrible hombre incluso después de su muerte. Malcolm podría haber perdido los recuerdos de su vida pasada, pero eso no borraba los crímenes y atrocidades que había cometido. A partir de ahora, sería el saco de golpear de Hans. Cuando llamaron a su nombre, Malcolm pareció sentir miedo por su nuevo amo. Hans observó el bastón de hechicero del viejo y el pobre Mago de la Muerte tembló de horror. Ahora, Hans tenía una nueva arma decente. Se paró frente al montón de huesos que pertenecían a los aldeanos no muertos. Entre ellos estaba el aldeano zombie que había sido maltratado por los matones, el mismo que le ayudó a matar a Jeffy, el catalizador de esta revuelta de no muertos. El único regalo que podía dar a los aldeanos que se habían convertido en monstruos grotescos era un lugar de descanso final y paz eterna junto a sus familias. Hans prendió fuego al pueblo, quemándolo junto con sus desafortunados habitantes. Mientras Hans estaba ocupado quemando huesos humanos, Anson limpiaba plato tras plato de pollo frito hasta los huesos. Curioso, miró el precio actual del oro en el mercado. El pueblo estaba ocupado por brujos y magos oscuros que acumulaban oro y tesoros como locos. Ahora, todo eso le pertenecía a él. Para hacer un inventario detallado de su botín, Sunun convocó a Hans a la tierra. Tan pronto como el de Milich apareció en su sala de estar, el aura de muerte y oscuridad llenó el lugar, creando una atmósfera de terror. Aunque Hans era su clon, el poder latente de esta entidad era demasiado para el mundo normal. Temiendo lo que podría suceder si Hans continuaba existiendo en la Tierra, Sunun canceló la invocación, ya que solo sentir el aura mortal lo hizo pensar que iba a morir. Como necesitaba convocar a Hans nuevamente para recoger su botín, tal vez sería mejor fortalecer primero su habilidad única. Abrió la tienda de karma y se sorprendió al descubrir que había ganado unos 4,400,000 karmas, además de los otros 400.000 que aún no había gastado. Mejorar su habilidad costaba 300.000, así que era posible. El sistema explicó que a medida que la habilidad de avatar de Sunun creciera, aumentaría el número de clones que podría tener y que su fuerza mental también había superado el estándar. Esto le permitió adquirir la habilidad de serenidad, la cual evitaría que su mente fuera influenciada por factores externos y ataques mentales. Ahora que podía manejar la invocación de Hans durante periodos prolongados, finalmente pudo tomar inventario de los tesoros que había obtenido. Viendo que aún se sentía bien mientras trabajaba, pensó que su clon de demolición con serenidad debía ser la versión más fuerte de Minhub, ya que también se aplicaba al cuerpo principal de Sunun. Parecía que siempre le otorgaban las habilidades que necesitaba cuando las necesitaba. Ahora era momento de vender el oro y sacar provecho de los frutos de su trabajo. Llevó bolsas llenas hasta el tope de oro resplandeciente frente a expertos y simplemente les pidió que depositaran el dinero en su cuenta. Cuando salió del establecimiento, todo el lugar lo trataba como su cliente más valioso. Por si acaso ocurrían eventos imprevistos, también ocultó a Hans en su sombra usando magia oscura.
Incluso hizo que su clon de demolición usara una máscara en caso de que tuviera que invocarlo frente a otras personas. Justo cuando pensaba en su nueva riqueza obtenida sin ningún problema, la tienda explotó. Una bestia salió de la explosión, riendo maníacamente. Dos ladrones, uno que parecía un hombre lobo y otro un ladrón común, rápidamente robaron las bolsas de oro recién depositadas. No esperaban tener una cosecha tan buena en un lugar tan remoto, pero aún necesitaban huir. El ladrón montó al hombre lobo y ambos se lanzaron por las calles a una velocidad increíble. Estos dos eran supervillanos, personas despertadas que cometían crímenes usando sus habilidades. Frente a ellos estaban los guardianes, quienes protegían a los ciudadanos. Al ver a los dos villanos escapar, Sunun se quedó atónito, recordando aquel día traumático cuando lo perdió todo. Fue sacado de sus pensamientos cuando el hombre lobo lo golpeó para apartarlo del camino mientras seguían huyendo. Los guardianes probablemente rastrearían a esos villanos, pero Sunun pensó que no había cambiado tanto. A pesar de todas sus nuevas experiencias, seguía siendo el mismo tipo que se congelaba ante la adversidad. El ladrón podría realmente salirse con la suya, ya que los guardianes tardan unos 3 minutos en responder a los crímenes, lo que les daba tiempo suficiente para esconderse. Todo lo que necesitaban hacer era unirse a alguien llamada Portal y este sería el crimen perfecto. Sin embargo, la chica llamada Portal, con quien debían encontrarse en un punto de escape, estaba tirada en el suelo, inmóvil. Los dos ladrones intentaron despertarla sin éxito, y en los rincones oscuros del punto de fuga se encontraba un esqueleto. Hans caminó hacia los villanos de manera amenazante, emitiendo una aura de muerte alrededor de su cuerpo. Los ladrones enseguida percibieron que este extraño no era un guardián. An Sung-Hun admitió que, en ese momento, no podía hacer nada por sí mismo, pero el mago inmortal llamado Hans definitivamente sí podría. Los soldados esqueléticos surgieron del suelo, sorprendiendo a los villanos. Era hora de enseñarles a estos tipos que no debían meterse con clones sobrepotenciados. Un equipo de oficiales, vestidos con trajes, llegó rápidamente al punto de fuga de los villanos, tras rastrearlos desde el robo. Los guardianes de la Asociación de Retornadores de Corea del Sur tenían un historial con los ladrones, y por historial, me refiero a que nunca habían podido atraparlos. Tan pronto como llegaron al lugar, el líder del equipo se quedó paralizado al ver lo que sucedía, todos los villanos yacían en el suelo, inmóviles, sin que los guardianes pudieran reaccionar. Alguien ya había luchado y derrotado a los ladrones y desaparecido. No había pasado mucho tiempo, por lo que quien lo había hecho debía estar cerca. El líder del equipo rápidamente dio instrucciones a sus subordinados para buscar señales de quien había neutralizado a los ladrones. El que buscaban, Hans, ya había regresado a su forma de sombra, apresurándose de vuelta. An Sung-Hun resolvió el problema sin levantar un solo dedo. En general, ese día fue refrescante para él. Incluso pensó que aliviar el estrés golpeando a los villanos de vez en cuando podría ser algo que podría seguir haciendo. Al día siguiente, el segundo avatar de Sang-Hun, Ines, emprendió su propio viaje. Su destino era la ciudad más cercana, y las cosas parecían mejorar. Malcolm, ese viejo, podría ser un mago oscuro y traidor, pero no mentía sobre la ciudad al este del pueblo. Ines cruzó la puerta y marcó el comienzo de su debut oficial en el otro mundo, pero el ambiente dentro estaba lejos de ser lo que esperaba. Se había imaginado explorar un lugar lleno de actividad, pero la ciudad parecía extrañamente vacía para su tamaño. Ni siquiera hacían controles en las puertas ni mostraban interés por los extranjeros que caminaban por allí. Ines se encontró con unos tipos de aspecto temible acosando a una joven en un callejón aislado. Exigían 2 monedas de plata en 3 días o harían cosas desagradables a la joven. Ines observó este cansado cliché de matones de ciudad explotando a una chica y se burló. No quería meterse en este problema tan molesto, pero podría no tener opción, ya que la joven que huía chocó contra él al salir del callejón. Ella se disculpó repetidamente por chocarse con él, y él le preguntó si conocía bien la ciudad. Dijo que no quería involucrarse en nada problemático, pero que iba a necesitar una guía de todos modos. Ella lo miró, aparentemente sorprendida de que no se comportara como un bastardo. Ines sacó 2 monedas de plata y se presentó como su futuro empleador. Al ver las monedas en sus manos, sus ojos brillaron, y brillaron aún más cuando él propuso que discutieran las condiciones laborales después de un rápido recorrido por la ciudad. Al final del recorrido, llegaron a una posada local. Según la chica, ese alojamiento era uno de los mejores lugares para quedarse en la ciudad. A lo largo de su recorrido inicial, Ines descubrió que la chica se llamaba Diana. Ella había estado tratando de ganar algo de dinero para cuidar a su hermano pequeño enfermo, después de perder a sus padres. Además, debía dinero a personas turbias. El recorrido de ese día le ganó 2 monedas de plata, y Ines la necesitaba también para el día siguiente. Tan pronto como Ines se metió en la cama, trató de convencerse de que solo estaba haciendo una buena acción, aunque lo estuvieran estafando, y así concluyó el primer día de su aventura, que no tuvo grandes eventos. Esa posada podría ser la mejor de la ciudad, pero la cama era tan incómoda que casi no pudo dormir.
Escuchó a una chica estornudar afuera y decidió mirar por la ventana para ver qué pasaba. Resultó que Diana había estado acampando afuera de la posada, esperando que él despertara. Probablemente había contraído un resfriado de tanto quedarse afuera, pero aún así lo saludó con una sonrisa. El sol aún no había salido por completo, y Inés la invitó a entrar para desayunar. También le pidió que solo viniera durante el mediodía, en lugar de acampar tan temprano. Diana apenas le prestó atención, pues estaba más concentrada en la comida en la mesa. Incluso miró el pan y los huevos que aún estaban en su plato, y Inés se los dejó, ya que parecía hambrienta. En lugar de comer en ese momento, en realidad guardó la comida en su bolso. La ciudad se llamaba Anu, un pequeño territorio en el lado occidental del reino de Thalía. Aunque a primera vista parecía una ciudad medieval común y corriente, había algo que resultaba un poco extraño. Había símbolos raros por todos lados, que parecían dibujos de los colmillos de un monstruo. No parecían estar hechos con pintura, pero Diana explicó que esos símbolos estaban dibujados con sangre. Ese macabro detalle no incomodó demasiado a Inés, quien trató de oler si realmente estaban hechos con sangre. Diana, al azar, le preguntó si había comido una sopa de venado la noche anterior. Lo sabía simplemente por el olfato, ya que tenía un sentido del olfato anormalmente agudo, que incluso podía considerarse una habilidad especial. Diana explicó que ese símbolo macabro era el emblema de una organización llamada Barak, que controlaba los caminos. Justo cuando estaba a punto de compartir más información sobre Barak, Diana se detuvo en seco. Había olido algo familiar desde lejos, tomó otro respiro y confirmó su sospecha. Era el aroma de pan recién horneado, un pan tan delicioso que cualquiera debería probarlo si alguna vez estuviera en Anu. Habían comido hace un momento, y esa joven ya estaba buscando su próximo lugar para comer. Si no hubieran corrido a la panadería en ese momento, habría olido algo completamente diferente en el aire, el olor a sangre. Días después, Inés se presentó en el punto de encuentro con Diana, pero ella llegó inusualmente tarde. Estar de pie en la calle atrajo la atención no deseada hacia él. Los matones de la ciudad, a quienes había visto el primer día, se acercaron con una propuesta para hablar. No tenía ganas de perder el tiempo con esa escoria, así que sacó algunas monedas de plata para sobornarlos y librarse de ellos. Incluso fingió que les estaba haciendo una donación para ayudar a mantener el orden público, lo que gustó a los matones. Inés ya había preparado fondos para este tipo de cosas. En el cuello del matón calvo había un tatuaje con el mismo símbolo que decoraba las paredes por toda la ciudad. Diana también le había advertido que no se quedara cerca de los callejones traseros y le sugirió que se fuera de la ciudad lo antes posible. El temor que ella sentía hacia los matones de Barak era profundo. Mientras los matones se alejaban, Inés escuchó que hablaban sobre un niño que habían capturado bajo órdenes de su jefe. Al escuchar mencionar al niño secuestrado, Inés se alarmó, pensando que podrían haber secuestrado a Diana. Inés había prometido no involucrarse en negocios problemáticos, pero gritó a los matones para que se detuvieran. Sabía que, en situaciones tensas como esa, la rapidez era clave. Si la cosa se ponía peligrosa, podría cancelar la invocación en cualquier momento. Se armó de valor y les dijo que tenía curiosidad por algo, pero en ese momento Diana apareció, demostrando que su suposición era equivocada. Ahora tenía dos matones furiosos tras de él. Lo confrontaron por su curiosidad, con tono amenazante. No queriendo meterse en problemas con Barak, les ofreció más monedas de plata por la molestia. Los matones aprovecharon la situación y vaciaron su bolsa de monedas. Les quitaron todo. Inés no pudo evitar sentirse irritado con Diana por llegar tarde y hacerle preocupar. Como castigo, ella no tendría comida gratis ese día. Diana comenzó a llorar. Se había retrasado porque su hermano pequeño había desaparecido repentinamente. El niño ya se había recuperado de su enfermedad y estaba sano gracias a toda la comida que Inés les había dado gratuitamente, pero ahora había desaparecido y Diana no sabía qué hacer. Inés inmediatamente conectó los puntos. Los matones de Barak acababan de hablar sobre secuestrar a un niño, por lo que era muy probable que fueran los culpables. Cuando le preguntó a Diana si Barak podría estar involucrado, el terror se reflejó en su rostro. Comenzó a gritar angustiada al pensar que su hermano pequeño podría haber caído en manos de Barak. Inés le aseguró que, si esos tipos pedían un rescate, él pagaría el dinero, pero Diana sabía que, si realmente eran los responsables de la desaparición de su hermano, Aarón moriría. Lo que esos criminales querían no era dinero, sino sangre. Inés preguntó por qué sería eso, y Diana finalmente le explicó el secreto a voces sobre esa ciudad. Anu podría parecer una ciudad normal a simple vista, pero en realidad era un gigantesco almacén de comida para vampiros. Hablando de vampiros, el monstruo de la noche había terminado de alimentarse de sangre. Podía oler el penetrante aroma de mana oscura cerca, y se preguntaba si habría algún conflicto interno relacionado con el fragmento del rey inmortal. Era una pena que tuviera que irse para cosechar un fruto que había estado esperando madurar. El vampiro de Asantu, un hombre apuesto con ojos rojos carmesí, colmillos afilados y piel y cabello pálidos, había fijado su mirada en otra presa.